Bueno, vamos a continuar leyendo en la Biblia la palabra de Dios. Esta es la tercera parte que vamos a seguir tratando en cuanto a la parábola del hijo pródigo. Hemos estado procurando en días atrás hablar sobre esta parábola, ver un poco de sus enseñanzas, algunas aplicaciones espirituales para con nosotros. Esta vez vamos a continuar leyendo desde el versículo 17 a Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, pues siga prosperando su palabra en nuestros corazones. Entonces ya hemos tratado en días atrás algunos puntos sobre este hijo pródigo. Tratamos en cuanto al reclamo que le hizo este hijo a su padre, también la rebeldía que él tenía en su corazón. Se había ido a malgastar sus bienes y a vivir perdidamente. Esto lo vemos en la ruina que trajo en su vida. Y para seguir diciendo en cuanto a esto, querido hermano, querido creyente, querido oyente, el pecado siempre va a traer sus consecuencias. No hay pecado que usted y yo podamos cometer y que no tenga sus consecuencias. Y ahí vemos, el hombre había decidido vivir perdidamente, malgastando todos sus bienes, y pensaba que iba a encontrar la felicidad y la dicha. Y lo que encontró fue una ruina total, una ruina en su vida. Comenzó a faltarle todo. Hemos hablado de esa resolución equivocada. Él, en aquel lugar donde había una crisis en aquella tierra, había hambre, había desolación, y el hombre quería arrimarse allí a unos de la tierra, que no le ofreció ni siquiera algún pago, solamente apacentar cerdos, para así quizá adquirir alguna comida. Pero en esa resolución vemos una reacción. Volvió en sí, volviendo en sí, dice la Escritura. Y esto es que el hombre comenzó a usar su raciocinio. El hombre comenzó a usar el raciocinio espiritual, discernir entre lo bueno y lo malo. Sabía que se había equivocado. Había dejado los privilegios de su padre. Lo había dejado las comodidades de su casa. Había dejado lo más preciado, que era su hogar y la comunión con su padre, para irse al mundo y sus placeres. Y mire, qué triste cuando hay hermanos y hermanas que han dejado la comunión con Dios, la comunión en la asamblea, para irse a revolcar al mundo, pensando que en el mundo van a conseguir algo mejor, cuando se encuentran algo peor, peor que sus propios pecados,
peor que su propia rebeldía. Y es que no van a conseguir nada. Bueno, este estaba allí apacentando cerdos. Y antes de continuar con los puntos siguientes, quisiera dejar algunos comentarios porque a mí días atrás, una apreciada creyente de los pentecostales que conocí, una señora, bueno, su familia, casi toda su familia son creyentes pentecostales, me hicieron una pregunta en cuanto a la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. Yo le di varias respuestas con varios pasajes bíblicos. El Señor me ayudó para hablarle. Pero uno descubre en esta parábola que el énfasis de acá no es la salvación del alma. No es de un pecador que se arrepiente, no, es de un hijo que es rebelde, se aparta de su padre, luego vuelve y se restaura y vuelve a la comunión con su padre. Llama la atención que él está apacentando cerdos. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? El cerdo siempre quiere vivir allí en el chiquero, en la cochinada. Yo trabajaba en una empresa donde hacíamos, acá en Perú, trabajaba en una empresa donde hacíamos las jaulas para los cerdos. Y resulta que mirando el comportamiento de los cerdos, hacía frío, era invierno. Bueno, la otra cerda, la cochina o la chancha, como le dicen acá, una estaba orinando, bueno, otra se le acerca y se le apegaba al orine para mojarse del orine y luego arrastrarse en el suelo. Ese es el comportamiento del cerdo. Llama la atención que cuando leo esta porción me doy cuenta que el hijo pródigo anhelaba comer de las algarrobas, pero también pienso que éste sabía del comportamiento de los cerdos y dónde él estaba en esa pocilga, en esa cochinada. Hasta ese punto donde llegó. Cuando los judíos escuchaban esto, quizás podrían pensar, bueno, es imposible, un judío no podía llegar a eso, la ley no lo permite. La ley lo juzga, es un animal inmundo. Y yo le respondía a ese hermano y le decía, mira, este hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Fíjate la naturaleza del cerdo. El cerdo, él siempre va a estar en su cochinada, aunque tú lo saques a un lugar limpio. Va a volver a su chiquero, como dice la palabra de Dios. Pero este hijo, conociendo la casa de su padre, conociendo el lugar, ¿cuántos jornaleros, decía él, hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Su naturaleza no era estar entre los cerdos, sino estar en la casa de su padre. Esa es una de las explicaciones que yo a la hermana le dije, mira, la salvación nunca se pierde, porque este hijo nunca dejó de ser hijo. Cuando uno cree en el Señor, uno se convierte a ser hijo de Dios, no por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, porque Dios así lo ha hecho. Entonces, tres preguntas surgen, ¿verdad? Una de ellas es, ¿cree usted que una vez salvo, uno siempre será salvo? Sí, este hijo nunca dejó de ser hijo. La otra pregunta es, ¿cree usted que un cristiano puede caer en el pecado? Sí, aquí está, este hijo en su rebeldía, en su corazón, él pecó contra su padre, se fue, pero no le fue bien. Por eso es que yo digo, ¿vale la pena dejar mucho por tan poco? No vale la pena, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta que uno dice, podría decir, bueno, ¿puede un cristiano permanecer en el pecado? A partir de esta pregunta vamos entonces a tocar los puntos siguientes en cuanto al hijo pródigo. Y es que el punto que vamos a anotar es su restauración privada. Ayer hablamos de la restauración privada, allí a solas con Dios. Él reconoce su pecado. Él dice, yo no soy, dice, volvió en sí, me levantaré e iré a mi padre.
y está su restauración privada. Entonces vamos a hablar de su reconocimiento. Este hijo nunca dejó de ser hijo, hablando de un creyente. Pero era necesario que él llegara a este punto de confesar su pecado. Allí está una restauración privada con Dios. Y uno piensa en David. David, cuando estuvo allí delante del profeta Natán, un representante de Dios, él dijo: pequé contra Jehová. Cuando usted lee en el Salmo 41, uno ve al que escribe el Salmo, dice: sana mi alma porque contra ti he pecado. David en el Salmo 51 dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí vemos a un hijo que había probado lo triste, lo duro, lo ruin que es el pecado. Y él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí vemos que él, volviendo en sí, él se levanta, ¿verdad? Él se levanta y él reconoce. Entonces vemos su reconocimiento: yo no soy digno. Y nos damos cuenta que ahí es donde obra la gracia de Dios. Querido oyente, usted que no es salvo, para comenzar una nueva vida con Dios, para ser salvo hay que primero reconocer su pecado, reconocer su indignidad. No somos dignos de lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Lo recibimos porque no somos dignos de recibirlo. Y eso es lo que significa la gracia, de que Dios da sin que nosotros merezcamos recibirlo, para no pagarnos conforme a lo que merecíamos, que es la condenación, que es el infierno. Es impresionante, ¿verdad? Lo que reconoció este hijo. Y para usted, hermano, la restauración comienza cuando uno confiesa su pecado, cuando uno reconoce, cuando uno vuelve en sí. Pero el segundo punto que vamos a ver es su regreso. Su regreso. Y esta palabra, y levantándose, vino a su padre. Ahí está esta palabra, su regreso. Él se había alejado a una provincia apartada. Había malgastado todos sus bienes. Y este regreso va vemos a un hijo con ropas harapientas, con los malos olores de estos cerdos inmundos. Y uno se da cuenta de dónde Dios puede sacar a un pecador. Lo saca del mundo harapiento, de la inmundicia de este mundo y del pecado. Desde allí, de lo más profundo, Dios puede sacar al más vil pecador. Por eso es necio pensar de que Dios no puede perdonar a un criminal. Es necio pensar que Dios no puede perdonar a un inmoral sexual, a uno que haya matado a otra persona. Hay leyes terrenales, ¿verdad?, que sí lo condenan, pero la infinita gracia y misericordia de Dios es tan grande. Salomón decía que Dios es tan grande que ni los cielos lo pueden contener. Así es su misericordia, que son nuevas cada mañana. Uno no logra entender la gracia de Dios, pero podemos creerla por fe. Su regreso. Y esta palabra regreso va ligado con la palabra arrepentimiento. ¿Qué lo hizo regresar? Lo hizo regresar su arrepentimiento. El hombre estaba arrepentido. Él no estaba remordido. Hay personas que confunden remordimiento con arrepentimiento. Y esta
palabra, su regreso, tiene que ver con un cambio de dirección. Ya atrás hubo un cambio de mente, volvió en sí. Ahora vemos un cambio de dirección, su regreso. Esto es la palabra que conocemos como arrepentimiento, cambio de mente, cambio de dirección. Él se levantó y volvió a su padre. Y cuando leemos en la Escritura, él volvió a su padre y este regreso, en el camino quizás iba repitiendo lo mismo. He pecado contra el cielo. Ahí vemos, pequé contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí vemos la palabra reconciliación. Él, levantándose, vino a su padre y fue movido a misericordia. Quiero que usted medite en esta expresión. Y fue movido a misericordia. ¿Cómo ve Dios? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo ve Dios al pecador que se arrepiente? Mire, Dios no es como usted y como yo. Dios siente en su corazón, le duele en su corazón, pero también tiene misericordia. Me imagino que viéndolo de lejos, en un estado tan hostil, harapiento, sucio, maloliente, pero aún así él regresó a su padre, volvió de ese mundo tan perdido, volvió a la casa de su padre. Yo, hermano, qué precioso es ver a nuestro Dios aquí y fue movido a misericordia. Mire, note la reconciliación que hubo. Él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pero quiero quedarme en esta reconciliación. La palabra de Dios nos enseña, os rogamos en nombre de Cristo, nosotros como embajadores de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Sabe? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios quiso llevarlo al punto de reconciliarlo con Dios. Si bien es cierto, las consecuencias de su pecado fue que perdieron la comunión con Dios de mirarle cara a cara. Ya ellos fueron sacados fuera del Edén a causa de la desobediencia de su pecado. Pero el postrer Adán, el Señor Jesucristo, nos ha reconciliado mediante su cruz, como dice la palabra de Dios. Nos ha tomado de la mano del Padre y de nuestra mano para unirnos, reconciliarnos con Él. Ahí está la reconciliación. Pero aquí vemos también la reconciliación de un creyente restaurado con la asamblea, ya restaurado con Dios y restaurado con la asamblea. Pero mañana, con la ayuda del Señor, o el día siguiente, mañana va a ser un poco difícil. Voy a tener arduo trabajo todo el día, pero el Señor me ayude para el día siguiente. Hablarle entonces de los puntos que ya me quedan. Es el punto siguiente, que es el recibimiento o recepción y el regocijo, para entonces culminar de hablar de este hijo pródigo, porque en anexo quiero tratar de hablar de este hijo mayor, del resentimiento del hijo mayor y luego el repudio, y allí vamos a ver unas enseñanzas preciosas en cuanto a este hijo mayor. Entonces, el Señor nos ayude. Esperamos que esto nos sirva de ayuda para todos. Que Él bendiga su palabra.